Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Deca Gamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un video con novedades de la página Rockguides.ru. De esta página, como siempre les he mostrado, han aparecido novedades de el Ayuntamiento nivel 30, la posible aparición de las T6, bien, también lo que es en su momento la Comandante Mulan y otras cosas más. Bien, aquí siempre nos están brindando muy buena información. Y en esta oportunidad les estoy trayendo bien la incorporación de dos nuevos comandantes que nos va a estar trayendo Rise of Kingdoms. La empresa Lily Game al fin escuchó a la comunidad hispanohablante y estaría trayendo al primer comandante americano. Bien, es Moctezuma, creo que es con C, acá lo traduce con N. Si no me corrigen, como siempre les digo, me pueden corregir, no hay ningún problema, no me voy a enojar. Bien, este es el primer comandante que vamos a tener de América. Bien, así que el águila de los aztecas está llegando a Rise of Kingdoms. Luego tenemos otro más que es Trajano, creo que es. Ya lo vamos a estar mostrando. Tengo la otra aquí, lo pone como Trajan, pero creo que es Trajano. Ya lo veremos a continuación. Primero que invitarlos a que se suscriban al canal, den like y compartan este video. Bien. Y aquí tenemos que hacer un comandante del tipo liderazgo, mantener la paz o pacificación, como lo traduce acá, pero es mantener la paz, o sea, va a ser para matar bárbaros prácticamente, y habilidad, bien, o sea, este comandante que es es de la civilización azteca y de América, prácticamente nos lo están entregando al estilo Mulan cuando lo hicieron en su momento, para que nos quedemos un poco tranquilos. O sea, hace rato que estamos aquí, sí estaría bien escrito, Moctezuma. Primero, bien, luego vamos a leer estos detalles. Me parece que nos están entregando para que veamos que Lily Game al fin nos escuchó y nos da algo, por lo menos a la comunidad hispanoamericana, bien, a los latinoamericanos. Y bueno, este sería el primer comandante que nos están trayendo. Es de mantener la paz, quizás podría ser mejor, pero bueno, vamos a ver qué tal son sus habilidades y otros aspectos. Bien, historia: Moctezuma primero, el segundo emperador de los aztecas y el quinto gobernante de Tenochtitlán. También me corrigen porque yo para las pronunciaciones no soy muy bueno. Gobernó desde el 1440 hasta el 1464. El reinado de Moctezuma está marcado por el de sus actos. Primero creó la triple alianza de los aztecas, Texcoco y Tlacopan, o como se diga, expandiendo enormemente el territorio del imperio azteca. En segundo lugar, construyó un sistema de acueductos y tuberías de agua en la ciudad-estado de Tenochtitlán, lo que redujo significativamente el número de muertes por hambre, agua sucia y enfermedades. Las leyendas dicen que el dios, acá esto no lo voy a decir porque la verdad que yo no lo pronuncio bien, se los dejo para ustedes que lo lean, llevó a los antepasados de los aztecas al sur, desde su tierra natal, Aztlán, hasta las orillas del lago Texcoco, bien, en el valle de Anahuac. Habiendo descubierto una isla en medio de un lago, la gente vio en ella un águila sentada sobre un cactus y agarrando una serpiente entre sus garras. Tomando esto como un buen augurio, construyeron la ciudad de Tenochtitlán en la isla. Bien, habilidades, tenemos aquí País de las Espinas. Furia, lo traducen como rabia, pero en realidad es furia. Furia de la habilidad activa requerida, 1000 puntos, como siempre en este tipo de comandantes. O sea, por lo general hay algunos que pueden pedir menos, otros pueden pedir más, como ya saben. En este caso es normal, 1000 de furia va a requerir la habilidad activa para ser utilizada. Inflige daño directo al objetivo actual y reduce el daño el daño de su contraataque. Me imagino que lo que hace es infligirle un buen daño directo, esos 1400 puntos que dice allá abajo, que es bastante, es muy decente. Podríamos decir, está a la altura de comandantes como Gengis Khan y algunos otros más que andan en la vuelta. Me parece que anda bastante bien, anda decente. Y reducción del contraataque un 15%, esto está muy bien. Podemos decir que es una muy buena habilidad activa. Y esto lo va a hacer durante 4 segundos. Así que es algo a tener muy en cuenta, más allá de que sea un comandante de mantener la paz. Tiene buenas habilidades activas, así que habría que verlo. Guerra de las Flores, dice habilidad pasiva. Las tropas, o sea, están medio ahí,
Las tropas de este comandante infligen más daño a los bárbaros. Ambos comandantes adquieren más experiencia. Los ataques a bárbaros tienen un 10% de probabilidad de reducir la salud del objetivo durante 3 segundos. El efecto solo puede ocurrir una vez cada 3 segundos. O sea, dura 3 y requiere un enfriamiento, por decirlo de una forma, de 3 segundos más. Bonificación al daño contra los bárbaros, un 50%. Esto es decente, es bueno. Bonificación de experiencia, un 25%, es decente, es bueno para comandantes de mantener la paz. Y la reducción de la salud del objetivo, un 50%, esto es algo muy bueno. Bien, en este punto podríamos decir que está por encima de otros comandantes, ya que tiene 3 cosas en una misma habilidad de mantener la paz. Por lo general nos da la experiencia y el daño, y en este caso nos está dando reducción de la salud, o sea, está agregando un detalle extra. Tercera habilidad, Guerrero Jaguar, habilidad pasiva. Las tropas de este comandante reciben una bonificación de velocidad de marcha y una bonificación en el ataque. Si ataca a un objetivo con una salud reducida, con un ataque normal se cura. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 5 segundos. Acá dice bonificación de la velocidad de marcha, un 10%, bonificación del ataque, un 20% y multiplicador de curación 700. Bien, esto lo que quiere decir que si estamos atacando a un objetivo que me imagino que es que ha sido afectado por la estabilidad, bien, de reducción de la salud, vamos a obtener esta otra bonificación. Porque lo que dice, se ataca a un objetivo con salud reducida, o sea, afectado, ese objetivo afectado por esta habilidad, bien, que reduce en un 50% la salud del enemigo, vamos a obtener este plus. Vamos a poder curarnos, me imagino, vamos a obtener este bono de curación. 4. Triple alianza, habilidad pasiva. Cuando este comandante inicia un ataque conjunto, esto debe ser en congregación, quiero pensar que es eso porque es liderazgo, si no me equivoco, les había dicho al principio, sí, liderazgo, bien, o sea es congregación, me imagino, dice en conjunto pero debe ser congregaciones. Aumenta la capacidad de las tropas convocadas, un 10%, o sea vamos a llevar un 10% capacidad de recolección, esto debe estar mal traducido, debe ser tropas congregadas, o sea, capacidad de las tropas. Así que hay que tener un poco cuidado con esto. La página quizás del ruso al español lo traduce medio así, medio mal, lo que es el Google. Pero podríamos decir que debe ser capacidad de la congregación un 10%. Y cuando las tropas de este comandante reciben daño de las habilidades, causan daño directo al atacante. Este efecto se puede utilizar o podría ocurrir una vez cada 5 segundos. O sea, el multiplicador del daño directo que le vamos a estar ocasionando al enemigo cuando recibimos daño de habilidad es de hasta 600. Bien, o sea, se tiene que cumplir esta condición, que cuando recibimos daño de habilidad de otros, bien, lo que hacemos es causarle más daño y sería por hasta 600. Esto es la pericia que le pone experto, honrando a los dioses, bien, mejorando la habilidad triple alianza, que ya la habíamos visto, que es la última aquí, la cuarta habilidad. Dice, cuando este comandante lanza un ataque conjunto, la capacidad de las tropas convocadas aumenta un 10%. Cuando las tropas de este comandante reciben daño de las habilidades, causan daño directo al atacante, multiplicador por 800, o sea, mejora hasta 800. El efecto solo puede ocurrir una vez cada 4 segundos, y acá era cada 5. Bien, se redujo un turno ese tema. Y acá tenemos la imagen por ahora de lo que es la pericia. Bien, y acá podemos ir a la otra del otro comandante, que es Trajano. Bien, Optimus Princeps. Yo con el latín también soy desastroso, se los dejo para ustedes. Acá tenemos cómo va a ser Trajano. Bien, y este va a ser un comandante del tipo liderazgo, soporte. Y esto, flexibilidad, esto debe ser... ¿esto qué será? Flexibilidad. No es flexibilidad, debe ser otra cosa. El otro tipo, ¿cómo es que se llama? A ver si vamos a activar para luego fijarnos en Rise of Kingdoms. Vamos a dejarlo que cargue y luego cargamos el juego allí abajo. Esto otro, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo. Discúlpenme. Pero viene a ser el otro tipo de habilidad.
Vamos a poner en juegos. Esto es BlueStack, que muchos me preguntan qué emulador utilizo, y utilizo BlueStack yo, bien. Porque la verdad que ahora no me acuerdo cómo es que se llama este, lo pone como flexibilidad, pero es este otro... Ay, no me sale el nombre. Cuando uno precisa no le salen las cosas, pero bueno. Vamos a ir leyendo y ahora pongo el juego. Trajano fue el segundo emperador de Roma de la dinastía Antonina y gobernó entre el 98 a.C., perdón, entre el 98 y el 117, porque no hice nada antes de Cristo. Nació en lo que hoy es España y se convirtió en el primer emperador fuera de la península de los Apeninos. Bien, expandió significativamente el imperio. Solo Octavio Augusto conquistó más tierras nuevas en toda la historia de Roma, pero el amor y el respeto de los conciudadanos trajo a Trajano proyectos civiles, la construcción de edificios públicos y la asistencia a los pobres y huérfanos. Hacia el final de su reinado construyó las columnas de Trajano, un monumento a los logros militares. Posteriormente, sus restos fueron enterrados al pie de la columna. En reconocimiento a sus servicios a Roma, el Senado le otorgó el título de Optimus Princeps, el mejor de los gobernantes. Bien, habilidades. La primera habilidad, la habilidad activa, requiere habilidad, 1000 puntos de furia. Inflige daño directo al objetivo actual. Las tropas de este comandante y las tropas aliadas cercanas, por eso es un comandante de soporte, obtienen daño de habilidad adicional durante 3 segundos. Y unidades adicionales, rabia por segundo o furia por segundo al mismo tiempo. El daño recibido aumenta un 25% durante 3 segundos. No nos queda muy claro esto. Multiplicador de daño directo hasta 300, bonificación del daño de habilidad 25% y conjunto de furia 40. No queda muy claro. Inflige daño directo al objetivo actual. Este es el daño, hasta por 300 es el daño que hace. Las tropas de este comandante y las tropas aliadas cercanas obtienen daño de habilidad adicional durante 3 segundos. Debe ser esto, la bonificación que nos da a nuestras, o sea, el daño de habilidad que generan es un 25% a nuestras tropas y a la de los aliados. Esto es muy bueno. Y luego aquí lo que dice, furia por segundo, o sea, por segundo este comandante debe de recibir esto que es el 40 puntos de furia. Debe ser así. Y esto durante 3 segundos. Está como un poco mezclado, mal traducido por el tema de Google, que lo hace del ruso, como les digo, al español. Por eso queda un poco raro, pero debe ser así. Bien, que nos da furia, 40 puntos de furia, por ejemplo, por segundo. Y esto sería durante 3 segundos. Bien, debe ser ese tema. Y todas las tropas, o sea, las aliadas y las propias, bien, reciben la bonificación del daño de habilidad de un 25% y el daño directo es 300. Expandiendo los límites, perdón. Bonificación de habilidad pasiva para la defensa de las tropas de este comandante. Bonificación de la salud de las tropas cuando se encuentran en el territorio de la alianza. O sea, cuando estamos en territorio aliado, recibimos la bonificación de salud y el bono de defensa. Debe ser algo así. Grandes expediciones. Bonificación de la capacidad de las tropas de habilidad pasiva. O sea, como le digo, esto es una habilidad pasiva. Lo que hace es darnos una bonificación a la capacidad de las tropas de un 10%. Cuando las tropas de este comandante constan de 3 o más tipos de unidades, infligen un daño directo adicional al objetivo actual cuando se usa la habilidad activa. O sea, lo que hace es producir 300 puntos más de daño cuando utilizamos la habilidad activa. Y luego dice que también aumenta el daño infligido al objetivo en 4 segundos. O sea, el objetivo recibe un 20% más de daño, que debe ser daño general de ataque, contraataque y de todos los tipos de ataques, bien de habilidad, de un 20%. 4. Batalla de Tapi. Habilidad pasiva. Los ataques normales en el mapa otorgan una bonificación de defensa adicional durante 10 segundos. O sea, durante 10 segundos obtenemos un 6% de defensa adicional. La duración se actualizará con cada carga. Se acumularán hasta 10 veces. El efecto solo puede ocurrir una vez cada 8 segundos. Habrá que ver cómo funciona el tema de la acumulación. Tendremos que hacer pruebas y ver este tema. Ya se ha visto en otros comandantes, pero bueno, habrá que ver.
Experticia, 5 buenos emperadores. Mejora lo de la columna de Trajano. Inflige daño directo al objetivo. Actual multiplicador 400. Las tropas de este comandante y las tropas aliadas cercanas obtienen un 30% del daño de habilidad durante 3 segundos. Y 50 será de furia por segundo al mismo tiempo. El daño recibido aumenta un 25% durante 3 segundos. O sea, nosotros recibimos más daño, 25% de daño recibimos y generamos esta furia. Debe ser algo así. Es como le digo, la traducción no está muy bien clara, pero debe ir por ese lado. Es lo que les quería mostrar, que no ha cargado el juego. Porque no me acuerdo. Es el otro que se le dice... Ay, no me sale ahora. Qué desgracia. Y bueno, si les gusta el video, suscríbanse al canal, den like y compartan para que llegue una mayor cantidad de jugadores. Sobre todo por el tema de que ya está para llegar el comandante Moctezuma, bien. Así que espero que les guste. A ver si carga esto, que no quiere cargar. Desgraciadamente, espero que pueda cargar ahora. No lo quiere hacer. Vamos a ver si le hago así. Vamos a darle vuelta. A ver si carga esta vez. Ahí sí, sé que estaba trancado. Integración. Integraciones. Si no me equivoco, debe ser integración. Ahora vamos a verlo. Y últimamente no estoy subiendo muchos videos porque estoy con muchos temas. O sea, temas trabajo y otras cosas más que estoy haciendo. Estoy complicado de tiempo, entonces no he podido subir videos. Fíjense en que tampoco, lamentablemente no he podido entrar mucho al juego. Me he tenido que enfocar en otros temas personales. Y les tengo que decir eso, ¿bien? Les tengo que decir ese tema. Integración, si no me equivoco, es... Bien. Este es así. Yo creo que el comandante Trajano va a ser integración. Liderazgo soporte en vez de flexibilidad de ser integración. O para que ver qué otro tipo puede haber. Integración. Sí, tiene que ser integración. No creo que haya. Habrá que ver. O versatilidad podría ser. Flexibilidad. ¿Cómo lo ven ustedes? Me lo dejan en los comentarios. Si está mal traducido puede ser versatilidad. Vamos a ver si de casualidad en lo que es acá rock ya lo han subido y que esté en inglés. Porque como ustedes saben, muchas veces aquí salen cosas oficiales. No lo han colocado aparentemente. Así que no nos va a estar llegando por ahora por lo que es Rock Guide. Seguramente entonces debe ser... tiene pinta que puede ser versatilidad. Si lo pone como flexibilidad, debe ser versatilidad. O sea, es más probable que sea el tema versátil. Lo veo más por ese lado ahora que veo ese tema, ese punto. Y bueno, espero que les gusten estos dos comandantes, sobre todo Moctezuma. Bien, Moctezuma. Espero que les resulte utilidad. No olviden que va a ser pacificación, lo podemos ver como mantener la paz, liderazgo y habilidad. Tienen muy buena pinta. No sé si estos comandantes tienen posibilidad de que sea que vayan a surgir por el lado de lo que viene a ser la taberna, o bueno, puede que me esté equivocando y estos sean comandantes nomás complementarios y más adelante nos saquen dos comandantes nuevos, como pasó con el comandante Yao Chan y el comandante Lubu, que salieron por un evento especial. Que estos comandantes sean comandantes adicionales y luego nos vayan a entregar comandantes más específicos, aunque lo vería posible que nos entreguen estos dos para la rueda de la fortuna y el otro para lo que es la
el gobernador más fuerte. Habría que ver. Tendremos que esperar un par de días más para que Lily Game nos confirme de forma adicional estos temas. Como ustedes saben, esta página Rock Guides Ru siempre nos entrega filtraciones anticipadas y debemos estar muy pendientes a lo que ellos nos dicen. Bien, perdonen. Golpeé el micrófono. Y bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Si es así, no olviden suscribirse al canal, dar like y compartir. Muchísimas gracias por todo. Nos estaremos viendo próximamente. Que tengan un buen juego. Y también estaré subiendo ahora un video sobre... vamos a sacar esto. Un video sobre el último mensaje que nos envió Lily Games sobre el tema de lo que vienen a ser las migraciones o palos pasaporte. Bien, aquí tenemos la actualización también. Esto lo podemos tratar en el siguiente video. Bien, todo este tema y lo de las reglas de migración lo estaré subiendo. Bien, espero que les haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse, dar like y compartir. También pueden unirse al canal si así lo desean. Y bueno, les quiero dar las gracias por todo el apoyo. Ya estamos en más de 6000 suscriptores. Nos estamos viendo en próximos videos. Hasta la próxima, que tengan un buen juego. Muchísimas gracias.